Entonces van pasando los años y vas teniendo más acercamiento con los alumnos. A los alumnos de la UPAV los quiero porque para mí representan a mi hijo Pepe, que tuvo glioblastoma, cáncer al cerebro y se murió mi hijo. Fue doloroso. Perder a la mamá, al papá se siente, pero perder a un hijo es una cosa terrible. Se fue mi hijo. Entonces, en memoria de él, los aprecio a los alumnos y a las alumnas, porque mi mamá murió cuando yo tenía 2 años. Yo no le he conocido a mi mamá. Entonces tengo un vacío. Estoy feliz a veces y después me pongo triste al toque. Es el vacío que dejó mi mamá. De tal manera que en la vida, decía Albert Einstein, todos los seres humanos de alguna u otra forma tenemos un vacío y tratamos de llenar ese vacío de alguna forma. Unos lo llenan con la religión, ¿no es cierto? Otros con los conocimientos. De tal manera que siempre el ser humano va a tener un vacío. No va a ser nunca un ser completo, como decía Platón, ¿no? El perfecto jamás. Continúa. Solo para terminar, quiero que todos nosotros los que estamos acá somos personas de bien, gracias a que hemos estado siempre sobre los hombros de gigantes, como nuestros maestros, que recordamos y han marcado nuestra vida en muchos de los casos. Yo recuerdo por qué me hice docente, y todo nace porque tuve buenos docentes de matemática desde primero a cuarto. Quinto año no lo tuve. Tuve una experiencia ahí que me costó 2 años de estar intentando ingresar a la universidad, porque quinto año creo que era la clave. ¿Cómo ayudar a muchos jóvenes que se encuentran en quinto año para llegar a un objetivo, a una meta trazada? Creo que eso fue mi objetivo de vida, ¿no? Y pienso que si antes hubieron buenas intenciones de los maestros, de los alumnos, hoy no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las políticas que ayudan a que ciertos grupos se beneficien, ¿no? Y no trabajar por el bien del país. Yo le agradezco, profesor, que esté acá con nosotros, y también le pido a Dios que lo tenga siempre con salud, con mucho bienestar, para siempre recordarlo y saludarnos cada vez que nos encontremos por ahí. Gracias. Muy bien, ¿Hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta? Adelante. Profesor, buenas tardes. Les saluda el señor Enrique. Profesor, por sus enseñanzas. Solamente lo hemos tenido un día y un momento que me dio psicología con usted, pero 40 minutos que nos enseñaba era realmente tan pequeño, tan corto, que ni bien entramos, parece que ya estaba ya terminando su clase. Todos nos quedamos pegados en la clase, ¿no? Los chicos, cada uno estaba cuando me dieron el invitado. Y eso realmente fue, y agradecemos bastante por su presencia. Publicación. En una revista de la Gran Unidad Escolar hice una publicación sin merecer ni sacarle los zapatos a Platón, igualito a Platón. Míralo, alumno, profesor, alumno, profesor. Juan, ¿y por qué no escribes? Me dicen. ¿Por qué no escribes un libro de psicología con la experiencia que tienes? ¿No? Escribe. Por ejemplo, esto en psicología le llamamos ahora agresión verbal, agresión física, respuesta verbal y respuesta física. Entonces, un sujeto ha sido agredido verbalmente. La mayoría responden verbalmente, la mayoría, no todos. Entonces los libros que he leído de Piaget, Auschwitz, etcétera, etcétera, te hablan de eso. Frente a la agresión física hay una respuesta física, a la respuesta verbal, a la agresión verbal, a la respuesta física, a la agresión física, etc. Entonces un día estaba yo en Las Quitanas y tengo un amigo que le dice iglesia abandonada porque no tiene cura. Juancito, una cerveza, ¿cómo le digo? Estoy mal. ¿Qué tiene en cuenta que me va a pegar el corazón? Nada. Te acepto una. Y me fuimos a un sitio. Y comenzamos a tomar una cerveza, a conversar un pata del barrio, ¿no? Y en eso se asoma un tipo y nos comienza a insultar.
nos comienza a insultar sin que le hagamos nada. Y mi amigo se sonrió y le metió una cachetada. O sea que ya no había solamente agresión verbal, sino física. En cierta época de mi vida hacía yo fisiculturismo, entonces me gana nada de pararme y meter un derechazo al tipo. Y no lo hice porque si lo hubiera hecho no nos hubiéramos reencontrado esta tarde. La señora la dueña lo botó. ¡Fuera! Señora, perdón, nada, váyase. Los felicito, señores. Ese es Pip. Y viene a tomar acá, siempre tiene su pistola, pues. O sea que si yo me hubiera levantado al ver que a mi amigo le metió una cachetada, 2 cachetadas, me hubiera matado, pues me hubiera matado, pues, porque estaba mareado y estaba con pistola. O sea que mi amigo, frente a la agresión verbal y física, no respondió con respuesta verbal ni física, como dice Garnier, Blum, Piaget, no, con una sonrisa. De tal manera que si yo escribo un libro de psicología, tendré que dejar un poco de lado la psicología alemana, norteamericana, francesa. El profesor, un gran profesor de la Nacional, decía, libro guía, Spranger, alemán. Haría una psicología para peruanos y pondría tantos ejemplos de la vida, no son 44 años que tengo de servicio, para que el alumno disfrute del curso de psicología, que es un curso interesante, porque te va permitiendo conocerte. Conversan 2. Cada uno tiene una manera de ser determinada. Este cree ser determinada persona. Como les dije antes, el hombre es como un quebrado, el numerador es lo que el hombre es y el denominador es lo que el hombre cree ser. Cuando aumenta el denominador, el quebrado vale menos. Hay gente que cree ser y es diferente. Este tiene una manera de creer ser determinada. Este cree que el otro es como él piensa y este cree que este es como él piensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están conversando. Aparentemente son 2. Interesante esto. The words. Entonces tú tienes una manera de ser. Estoy mucho escuchando ahora filósofos hindúes. Los filósofos hindúes son maravillosos. Yo tengo 28 años y no sé quién soy, doctor. Claro. Hay gente que muere y no sabe quién ha sido. No se ha conocido nunca. Tú crees ser determinada persona. En mi foda, estas son mis fortalezas. Esto no es una fortaleza. Profesor Juancito, quiero hablar con usted. Le digo, ya me voy a otra carrera, derecho. Por favor, lo sigo. Me contó. Y le digo, hijo, eso no es un trauma. Eso no es un trauma, no, le digo. Se fue contento, corriendo. O sea que para lo que él era una debilidad, no es una debilidad. La vida te presenta oportunidades. Yo fui a visitar a mis hijos a Estados Unidos porque los 4 se fueron, porque esto es un solo de huelgas en la Nacional. Entonces conocí a una profesora peruana y me dijo, tú enseñas en la Nacional, enseñas en Lupao, te voy a programar para que des una conferencia. No, le digo, yo he venido acá a visitar a mis hijos, a relajarme. No, te voy a programar. Y me programó en la Universidad Domínguez Gil de California. Entonces digo, ¿qué ahora? Con la experiencia que tengo, convencer, pues no, primero me sentí un poquito nervioso porque había alumnos de México, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, era un aula impresionante. Entonces comencé a hablar y me dijo, Juan, has estado brillante. Vamos a la oficina para que descanses, toma tu agua, etc. Vamos a la segunda charla. Entonces digo, ¿ahora qué hago? Voy a mandarme el mismo rollo que les he dado a ellos en la primera charla. Pero ¿cuál es el problema? Una mancha que me habían escuchado, se fueron a escucharme. Inteligencia emocional al toque. ¿Qué hago acá? Voy a hablar de Vallejo, de Mariate, de la literatura y me mandé un rollo. Y una vez, yo soy de México, profesor, y quiero recitarle un poema. ¿Ya? ¿De quién? De Vallejo. ¿Y qué vas a recitar de Vallejo? Maza. Cuando Vallejo estuvo en España, había una guerra civil entre las fuerzas de Primo de Rivera y de Franco. Vallejo veía pasar camiones llenos de cadáveres y eso caló hondo en el alma de Vallejo y escribió España, parte de mí, este Cali. Y el poema más hermoso
es masa, porque ahí nos habla del amor, Vallejo. Cuando todos los hombres de la tierra se acercaron, el cadáver emocionado levantó, se abrazó al primer hombre y echóse a andar. O sea que para Vallejo, el día que el hombre aprenda o se dé cuenta que el amor es lo más grande, el mismo Jesús lo decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, el mundo tiene que cambiar, ser diferente. Entonces recitó ella a Vallejo y terminé. Y vino una señora, Señor, me dio la mano. Él es mi hijo, los dos estamos estudiando acá, somos peruanos. Qué orgullosa me he sentido de ser peruana al escucharlo a usted de manera tan brillante. Acá llega mala noticia de Perú, ignorancia, narcotráfico, terrorismo. Es un desastre. Los talk show de Laura Bozzo, el otro, viene la novia, le saca el ancho. Nos da vergüenza estar viendo esos programas de Perú. Ese es el Perú, ¿no? Me dicen personas de otras nacionalidades. Y yo me sentí bien como Juan Egusquiza Vidal, no, me sentí bien como peruano. O sea, digo, quiere decir que los peruanos podemos hacerlas acá, en cualquier sitio. ¿Te vienes a trabajar acá, Juan? Le digo, ¿sabe qué, doctora? Estoy haciendo un curso en Trujillo. ¿Qué? Eso no sirve para nada. ¿Qué hago? A manejar por los freeway, a tener que aprender inglés, etc. Y me quedé acá. Uno, porque amo mucho a mi patria. Dos, porque tampoco quería cambiar radicalmente. Tú puedes cambiar cuando eres muy joven, pero cuando pasan los años ya no es fácil que te vayas a otra cultura, a otra realidad. Es más chocante. Yo salgo acá, Juan, Juancito, Juaneco, Julio Iglesias, Altao, etc. Allá no. Mi nieto estaba en Estados Unidos, en la Fuerza Aérea, y el que estaba a su lado nunca le dirigió la palabra. Paraba con su música acá. Ni siquiera, ¡ay! Nada. Pobre mi nieto. Entonces ya se viene, porque eso le ha chocado. La soledad, un ambiente tan duro. Qué diferente. Acá somos nosotros pobres, estamos en un país desarrollado, pero el lado amical, fraternal, es lo más hermoso que tenemos acá. Pero tenemos que hacer muchas cosas, como decía Vallejo, queda mucho por hacer. Hay mucha corrupción acá, hay mucha corrupción. Mira lo que está pasando en Ancas. Hay policías, periodistas, creo que hasta ministros, congresistas, complicado. Se va a desenmarañar una situación impactante tras la muerte de ese que iba a ser rival del presidente. Entonces, la corrupción nos hace mucho daño. Pero si nosotros podemos formar parte de una institución, disfrutar de la vida y ayudar para que otros disfruten, ¿cómo te vas a apropiar de algo que no es tuyo? No puede ser. ¿Cómo va a haber un director acá que lo subrogan 3 veces y vuelve? Ni quiero decirles el nombre. Entonces yo no he querido venir a la unidad escolar años, resentido. Hoy he venido o vengo cuando los alumnos me invitan a dar la clase. Recuerdo que para mí es un honor y yo les agradezco mucho que se haya acordado a su profesor Juan. Podemos conversar, somos amigos. Yo ya no soy tu profesor y tú mi alumno. Entramos en otro terreno horizontal de amistad, que es lo más hermoso, decía Sócrates, porque tú das y recibes. En el amor a veces das y no recibes nada. Amor a la patria, Bolognesi, lo mataron. Pero la amistad es así, la amistad sincera. De tal manera que los dedos de las manos sobran para contar a mis amigos, de verdad. Mis amigos de verdad. Cuando me eligieron el mejor profesor del UPAO el día del maestro, mis patas, mis amigos no me decían nada. Bien, Juan, te felicito. Nada, ni una palabra. Cuando murió mi hijo Pepe, uno me dio el pésame. Uno me hizo llorar y él también lloró. O sea que uno tiene que ser empático en la vida, compartir sentimientos, no solamente de alegría, también de tristeza. La vida es así, está matizada de todo. Entonces, hay tantas cosas, vivimos en un mundo tan competitivo, demasiado competitivo.
Como decía Plauto, el hombre se ha convertido en el lobo del hombre, homo homini lupus. Pero no podemos seguir así, pues. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Entonces ustedes se abrazan, ustedes van a la huaca de la luna y ven unos así abrazados. Son los chimú, los que están llevando a la cultura hacia adelante. Ahora salgo de ingeniería en Lumpao y veo ahí el degollador, que está también en la pared de ahí, ¿no? Un tipo degollador. O sea, cuando llovía demasiado, creían que el dios de la lluvia se había enojado. Entonces había que hacer sacrificios, la sangre humana, lo único para que se sacrificara. Entonces a unos prisioneros ya te les cortaban la cabeza. El cacique comía el corazón, porque pensaban que el corazón es la fuente del poder, ¿no? Y practicaban el canibalismo, nunca he sabido eso yo. Estudios recientes dicen que se comían la carne de esos infelices que habían sido degollados. O sea que ellos practicaban el canibalismo. A medida que va pasando el tiempo vas encontrando novedades, cosas diferentes. Yo he dicho A y no es A, es B. Entonces eso me alegra. A veces 3 de la mañana no puedo dormir, estoy mirando un programa y no veo las horas que llegue a las 7 para ir a la UPA ahora a transmitirle los conocimientos a los alumnos. Y disfruto con eso. Me siento feliz de ser docente. Nos pagan poco, le digo a los alumnos. Tenemos un sueldo injusto. Pero mis colegas tienen miedo a hacer un sindicato. Tienen miedo. Los profesores de la Nacional han logrado conquistas por el SUDUM, por el sindicato. Ahora ganan el triple de lo que ganaban antes. Antes nosotros ganábamos más que los de la Nacional. Entonces un profesor es una persona mal pagada, no valorada, en la medida en que debe ser valorado. Por eso los profesores somos seres humanos, pero trabajamos como burros. Pero también hay muchos burros que trabajan como profesores. Yo le quería hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Cuánto ha afectado, en bueno o para mal, el apelativo de Julio Iglesias en su vida? ¿Cómo? ¿Cuánto ha afectado? No, ha afectado, para bien o para mal, el apelativo de Julio Iglesias. Para bien, porque a mí me gusta cantar también. Y Julio Iglesias ha viajado por todo el mundo. Es el cantante que más ha llegado a distintos lugares del mundo, Japón, China. ¡Qué impresionante! Era futbolista, pero un futbolista del montón. Hubiera sido mediocre como futbolista. Tuvo una lesión a la columna y decidió ponerse a cantar. Y cantando ha conquistado al mundo. Ha hecho mucho dinero. No es esa la meta, pero Julio Iglesias se siente realizado porque ha sido aceptado en todo el mundo, que hablan diferentes idiomas, culturas. Entonces para mí es un honor, ¿no?, que me digan Julio Iglesias. Otros no tienen la suerte que he tenido. Cuando trabajé en San Juan, era tarpero en San Juan después del terremoto, y estaba dictando clases y pasaban corriendo los alumnos a sus alumnos. ¡Ahí viene el sapo! ¡Ahí viene el sapo! Venía el profesor y era un sapo perfecto. La lengua para no reírme, ¿no? Los alumnos son unos fregados. Ponen unas chapas que te queda de por vida, ¿no? Te conocen más a veces por la chapa. Entonces a mí no me ha afectado, pero sí lo que más me ha alegrado es que he recibido siempre el cariño de los alumnos. Una vez voy a Odontoláser y el de Odontoláser, Prome, instalaciones dentales, me atiende con mucho cariño. Usted fue mi profesor en la unidad. Entonces yo llegué una mañana ahí y me llamaron, el señor Ebó quizá. Entonces llego y me dice, profesor, ha estado una chica de Lumpao. Y cuando yo he dicho, llame a la profesora Ebó, ha dicho el profesor Ebó, usted lo atiende. Uy, ya
mandado flores hasta por gusto. Y yo tenía que decirle, bueno, pero a mí me ha enseñado en el colegio. O sea que ustedes no me han conocido totalmente en el colegio, no. De repente en la universidad me han conocido más ampliamente, pero veo que ustedes han vibrado y han pensado la mayoría en decir que venga el profesor Egusquiz a dar la clase de recuerdo, ¿no es cierto? Porque yo he trabajado con mucho cariño, pero a medida que han pasado los años me he ido perfeccionando, más comprensible con los alumnos, incapaz ya de molestarme con los alumnos. Entonces voy mejorando, a pesar que uso mi cerebro para tantas cosas. No sé si sería hasta conveniente decirle, por ejemplo, yo a estas alturas de mi vida ya no voy a aceptar que Jesús fue el Hijo de Dios, pues, porque Dios es un ser superior. ¿Cómo va a tener hijos Dios? El que tiene hijos es el hombre, abuelos, tío, hijo, de tal manera que Jesús es el hombre más excepcional para mí, pero el Hijo de Dios no. Entonces yo sigo amando a Jesús, pero ya no acepto que fue el Hijo de Dios. Eso es duro, decirle a algunos alumnos, levantan la mano, pero profesor, que por acá. Entonces estamos avanzando y hemos llegado a una etapa en que tenemos que decir que el hombre es producto de la evolución. El hombre no ha sido creado por ningún Dios. Entonces tengo que entrar en ese terreno polémico, complicado. Entonces lo más interesante es aprender a desaprender también. Ese profesor me dijo, Egusquiz tiene 5, entonces yo he aprendido que eso no lo voy a hacer jamás con los alumnos, de avergonzarlos. Al contrario, darles oportunidades para que levanten su nota. ¿Tú estás desaprobado? Sí, profesor, estoy desaprobado. Acá está mi registro. ¿Quieres levantar tu nota? Sí, profesor. Ya. El tiempo, como han dicho por ahí, decía Albert Einstein, conversar con una mujer bonita una hora, te parece que hubieras conversado un minuto. Y si estás frente a una estufa una hora, te parece que hubieras estado un minuto. Cuando uno está contento, el tiempo pasa. Han pasado una hora y parece que hubiéramos estado un minuto. Pero cuando estás disgustado, molesto, viendo a Perú con Inglaterra, no va a acabar nunca. Parece que no va a acabar. Entonces yo tengo me fastidio, digo, pero estos son torpes. Pero ese es un problema estructural, el del fútbol. Tienen que enseñarles a jugar pelota desde que eres niño. Yo soy zurdo. He nacido con esa conexión nerviosa frontal derecha con mi pie izquierdo, pero escribo con la derecha porque la conexión con mi brazo es izquierda-derecha. Entonces yo soy zurdo. Yo soy hincha del mundo. Profesor, pero usted los alumnos ni saben. Usted tiene que ver también que han jugado con suplentes. Claro. Oye, pero dejas de lado lo fantástico y entra Carrillo, 0, el otro 0. Ni un rescatable, oye. Lo único que faltaba es que comiencen a tirar al propio arco. ¡Qué desgracia! Dios mío, tiene que cambiar todo. Vamos a ir al Mundial de Rusia, difícil. Va a participar Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay que se está recuperando, Venezuela lleva más de 10 años practicando el fútbol, tocando. Cuando comiencen a haber goleadores en Venezuela, Venezuela no lo para nadie. Y con Bolivia nos estamos peleando siempre el último lugar. Cambia. Si nosotros lo dejamos a Burga, nos desafilian de la FIFA. Entonces seguimos que seguir. ¿Y quién fue el suegro de Burga? Delfino. Delfino fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol 10 años y le ha dejado a su yerno. Es una mina, viajan gratis y todo. ¿Qué va a dejar esa mina? Richard Acuña, el hijo del requetenano de Acuña, quiere disfrutarle. Acuña ha sido mi alumno. Entonces yo nací en un pueblito de la sierra, yo le digo a mis alumnos, no, eso no es cierto. En el norte hay 2 pueblos, Reque y Ete. Si Acuña hubiera nacido en Ete, hubiera sido etenano. Si hubiera nacido en Reque, requeño. Pero como ha nacido en el límite entre Reque y Ete, que es requetenano. Es un placer para mí haber compartido con ustedes unos minutos y solamente por ustedes, mañana voy a ir a desfilar como profesor.